Bienvenidos una vez más al canal. En este vídeo vamos a abordar la segunda parte de los árboles de decisión dedicada a los decision trees, y es por eso que continuamos con la foto de estos preciosos baobabs. Como sabéis, básicamente el algoritmo lo que permite es que mediante la utilización de los datos, el aporte de los datos al sistema, podamos construir un árbol de decisión, ¿vale? Es decir, nosotros lo que hacemos es segmentar los datos, dividir los datos mediante la realización de preguntas que se establecen en forma de nodos que permiten ir cortando, por decirlo así, lo que es el pastel de los datos. Sin embargo, el árbol que formamos pues no es ni el máximo árbol que nosotros podemos formar, ni es el óptimo. Y esto es porque nosotros establecemos límites, ¿vale? Entonces, estos límites que nosotros establecemos son en función a estos dos parámetros, el min split y el CP. El min split es el número mínimo de datos que debe tener una hoja a partir de la cual ya no considera el algoritmo que se tiene que establecer una nueva división. Es decir, cuando ya hay un número mínimo de datos, dice esto ya conforma una hoja. Y por otro lado tenemos el CP, que es una forma de penalizar la complejidad, complex penalty. Es decir, de tal manera que nosotros lo que hacemos es establecer unos límites, ya sea por número cuantitativo o por complejidad del sistema, que hacen que nosotros tengamos, cuando formemos un árbol de primeras, no se forme el árbol más ramificado que existe, ¿vale? Por eso insisto en que no, el primer árbol que nosotros formamos no es el máximo ni es el óptimo. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir el árbol óptimo? Entonces lo que hacemos son utilizar pues un conjunto de normas que tienen que ver con la poda, que ya lo hemos explicado, y otro conjunto de normas que nos permitan compactar, por decirlo así, o por decirlo de alguna manera, el árbol y las ramas que van saliendo. De tal manera que estableceremos el número de hojas, que estableceremos la complejidad del modelo que queremos asumir y el error. De tal manera que cuando nosotros establecemos cada uno de estos parámetros, nosotros empezamos a podar, obtenemos un árbol óptimo o cercano al óptimo y observamos las variables. Estas variables que nosotros observamos son las variables más importantes, son las variables que segmentan inicialmente los datos y que corresponden a las preguntas que nosotros hacemos al conjunto de datos que tenemos para empezar a separar los datos. Estas variables que nosotros obtenemos son las que se llaman, o lo que forman, los competing splits, que son básicamente las divisiones competitivas, en el sentido de que de la competición de todas las variables que nosotros podemos utilizar para segmentar los datos, son, digamos, las que han ganado porque son las más eficaces construyendo el árbol de decisión. Sin embargo, lo que nos podríamos preguntar es ¿qué ocurre cuando nosotros tenemos pérdida de datos y no tenemos en todas las variables todos los datos? Pues bien, se dan dos situaciones. Una, que hayamos perdido datos de variables que no tienen apenas importancia, que son muy poco significativas, que prácticamente no tienen relevancia en el momento de la segmentación de los datos, y entonces realmente esto no va a sufrir, no va a afectar en gran medida al árbol. Sin embargo, puede darse la situación en la que hayamos perdido datos que afecten a las preguntas que nosotros queramos responder cuando estamos segmentando los datos. Es decir, que afecten a las divisiones más competitivas. Es decir, que si, por ejemplo, tenemos que dividir unos datos en función de si es mayor o menor que X valor y no tenemos esos valores, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues bien, fruto de esto es de lo que surgen los surrogate splits o las divisiones subrogadas, ¿vale? Entonces, las divisiones subrogadas básicamente es un cálculo que se realiza en cada nodo, ¿vale? Es un cálculo que aunque nosotros encontremos una única variable, en cada nodo, es decir, en cada pregunta, se calculan múltiples variables que están encaminadas a disminuir los errores de ruta. Los errores de ruta son los errores que nos alejan del árbol óptimo.
Esto lo vais a entender más fácil luego con el ejemplo. Entonces, la ruta de control sería la establecida por el árbol óptimo, que es hacia donde queremos ir, y fruto de todo esto, en cada división nosotros vamos como trazando posibles rutas alternativas. Es por eso que se tiene que realizar un cálculo en cada nodo. De tal manera que en cada nodo establecemos la división que nos gustaría hacer y, si no, divisiones, por decirlo así, alternativas, de tal manera que obtenemos una solución eficiente y que es a nivel local, es decir, a nivel de cada nodo. Es por esto que nos tenemos que imaginar que esto de obtener el árbol óptimo es un sitio al que nosotros queremos llegar resolviendo ciertas preguntas, y es igual que si nosotros cogiésemos una ciudad a la que viajamos, que no sabemos muy bien cómo llegar, pero tenemos Google Maps. Entonces decimos a Google Maps a dónde queremos ir y nos marca el trazado óptimo, el trazado adecuado, que responde a las preguntas de dónde debemos girar, si es a la izquierda o a la derecha, y según avanzamos, si vuelve a ser a la izquierda o a la derecha, ¿vale? Pero puede ser que la ciudad se encuentre en obras y entonces no podamos ir por ahí. Es decir, son un dato de esos que hemos perdido. Entonces, de esa manera, Google Maps nos vuelve a señalar la ruta óptima según nos desviemos por algún lado. Pues bien, los datos hacen lo mismo. Lo que hacen es acumular en cada nodo rutas alternativas para llegar, por decirlo así, al punto óptimo, de tal manera que llegamos, como hemos comentado, a una solución eficiente y a una solución a nivel local. Es decir, nosotros cada vez que realizamos la poda de un árbol, obtenemos un árbol óptimo, y este árbol óptimo lo que hacemos es observar las variables principales, las que más permiten disminuir la heterogeneidad de los datos, es decir, las que mejor nos permiten segmentar los datos, y a su vez se van calculando las rutas alternativas, aunque esto nosotros, digamos, cuando vemos el gráfico, cuando vemos el plot, no lo estamos viendo, aunque sí que podemos pedirle al programa que nos lo represente. De tal manera que siempre estamos estableciendo a la vez lo que son las competing splits, las divisiones competitivas, las más eficientes, las que más disminuyen la heterogeneidad de los datos, las que mejor segmentan los datos para tomar decisiones de la mejor manera, pero a la vez tomamos las surrogate splits, que son los caminos alternativos que podemos tomar en busca del árbol óptimo. De tal manera que si nosotros hubiéramos o quisiéramos buscar cuáles son los factores predictores asociados al infarto y tuviésemos recogido en algunos pacientes, por ejemplo, si son fumadores sí o no, y si fuman más de 2 paquetes de tabaco al día, pues a lo mejor en algunos pacientes no podemos utilizar los datos derivados de fumar 2 paquetes al día porque no pues se han perdido esos datos, no se han recopilado bien, no se han preguntado, se han traspapelado, no se han traspasado bien, lo que sea, pero a lo mejor sí que tenemos lo de si es fumador o no, de tal manera que esa variable, aunque no es quizá tan buena, pues sí que nos podría orientar o nos podría ayudar a llegar a la decisión más cercana al óptimo. Por hacer un ejemplo que pudiésemos trasladar al ámbito médico. De tal manera que al final los árboles de decisión tienen una interpretabilidad muy sencilla, ¿vale? Es una interpretabilidad muy sencilla porque básicamente lo que hacemos es responder preguntas de si cumplen ciertas condiciones numéricas o ciertas condiciones en las variables que nos permite rápidamente llegar a la conclusión de predicción o de regresión. Por otro lado, nosotros sabemos que cuanto antes aparece una pregunta, más relevancia tiene en la importancia de esa variable. Es decir, si nosotros vemos que para predecir infartos aparece muy pronto la variable fumar más de 2 paquetes de tabaco al día y aparece más tardíamente tener un colesterol mayor de 200, pues nosotros sabemos que fumar 2 paquetes de tabaco al día predice mucho más, tiene mucho más peso que tener el colesterol más de 200, por ejemplo. Pero debemos ser cautos y entender que la ausencia en las preguntas principales, en las competing splits, no significa que no sean variables que tengan peso.
Es por eso que debemos entender la ausencia como que pudieran ser variables que tuviesen una relevancia subrogada, es decir, que no permiten los cortes más óptimos, pero que sí que tienen cierto peso, aunque no lo podamos ver inicialmente. Es por intentar solucionar este problema que se ha intentado hacer el índice de importancia, el Important Index, que básicamente lo que pretendía era intentar ver cuánto aporta cada variable a la disminución de la heterogeneidad. Sin embargo, aunque una muy buena idea, al final es poco usada, ya que es poco intuitiva, porque al final lo que hacemos casi siempre es utilizar el árbol de decisión, y es una variable o un índice, mejor dicho, que tiende a ser ligeramente inestable. Es por eso que al final pues, no ha sido muy utilizada esta variable. Y bueno, este capítulo la verdad es que era más cortito, simplemente era afinar un poquito más, profundizar un poquito más en los árboles de decisión. Ya los siguientes temas pues tratarán posiblemente de los bosques aleatorios, que tienen mucho que ver con los árboles de decisión, y profundizaremos un poquito más en los diferentes tipos de algoritmo. Y bueno, poco más que comentar, simplemente como dijo Steve Jobs y queda recogido en una enciclopedia, stay hungry, stay foolish. Obviamente se refería al conocimiento. Un saludo y hasta luego.